Muy buenas, saludos, mis estimados hermanos y amigos de los Estados Unidos de América y allende el mar. A todos cuanto llegue este video que he preparado para ustedes, bendiciones, mis hermanos. Como les enseñé a algunos de ustedes, voy a tratar del diálogo ecuménico. Así que este video está únicamente dedicado al diálogo ecuménico sostenido entre los adventistas del séptimo día y los católicos romanos en Ciudad del Vaticano. Les voy a enseñar esto. Lo voy a sostener por varios segundos para que ustedes puedan tener una idea de lo que hablo. Voy a sostenerlo un tiempo para que ustedes lo puedan ver, porque yo no tengo los medios tecnológicos para mostrar esto en otra pantalla. Así que con la ayuda de Dios y el entendimiento de ustedes, voy a desarrollar este tema, que como ustedes ven, dice diálogo ecuménico 2000 a 2002 entre los adventistas del séptimo día y los católicos romanos en Ciudad del Vaticano. Muchos hermanos desconocen este aspecto del diálogo ecuménico y mucho menos desconocen qué cosa es el ecumenismo. Así que voy a tomarme el tiempo de explicar estos detalles con la ayuda de Dios para que ustedes entiendan, y voy a darle un background. En primer lugar, esta noticia se publicó en el año julio 20 de 2002 en Adventist Review. Pero muchos hermanos no tienen información de Adventist Review, ni siquiera leen, no tienen internet, y si los que tienen internet la tienen dedicada a otra cosa y no se preocupan de investigar qué es lo que sucede dentro de la iglesia. Pero yo, cuando vi esto, inmediatamente fui a el website del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Conferencia General y allí encontré el documento, este documento que le entregaron los teólogos adventistas a los teólogos católicos en el diálogo ecuménico que se tuvieron en Ciudad del Vaticano. Así que sin más dilación, voy a explicarle a ustedes acerca del diálogo, pero voy a darle un background. ¿Por qué la iglesia adventista llega a ese nivel de un diálogo con los católicos romanos? En primer lugar, hay que ver que en los días de Ellen G. White, Ellen G. White se oponía a todo el diálogo y conversaciones de tipo cualquiera que no fuera para proclamar el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, después de la muerte de Ellen G. White en el año 1915, el panorama cambió y ya ustedes están informados de la apostasía alfa, que fue una apostasía que echó por tierra todos los planes de Dios para esta iglesia, y a partir de ese momento esta iglesia se convirtió en una agencia ecuménica. También es así que después de la muerte de Ellen G. White en 1915, en el año 1926, la Conferencia General elabora lo que se llama la Política de Trabajo 075, que voy a leer la productora. Hermano, yo le mandé a ustedes, le voy a mandar, junto con este video, una serie de informaciones. Ayer voy a mandar detalladamente el diálogo ecuménico. El diálogo, es decir, lo que es la Working Policy. Jena Conference Working Policy 075, Política de Trabajo 075, que elaboró la conferencia para abrir el campo al mundo ecuménico. Y dice, reconocemos todas las agencias que exaltan a Cristo ante los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo. Relaciones con otras sociedades. Resolución del Comité Ejecutivo de la Conferencia General 1926. Así que eso fue el comienzo de una apertura insospechada de iglesia adventista que la Ellen G. White ni siquiera sospechaba, aunque ya tenía ella idea que, dijo ella, después de mi muerte habrán grandes cambios. Se creará una nueva organización, que es la que tenemos hoy.
Así que igual lo pueden ver en mensaje selecto número 1, página 236, la apostasía alfa y la omega. Ella explica ahí detalladamente los pasos que se darían hacia una nueva organización. Se crearían libros de una nueva orientación de filosofía intelectual. Así que, hermanos, acá tengo conmigo que voy a tomarme el trabajo. Yo lo traduje, eso está en inglés, porque esa presentación fue hecha por el teólogo George Reed, que fue que presentó el panfleto y que lo pueden buscar en el website de el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Conferencia General, en el website, allí en el diálogo interreligioso, pero está en inglés. Acá está en inglés, lo pueden buscar y leerlo porque es importante. Yo lo que hice fue una traducción de las partes más importantes. Por cierto, también verán allí, le mandé un video en el cual Juan Manuel Rodríguez, que cuando ella era el director del Instituto de Investigaciones Bíblicas, él explica cómo fue el diálogo. ¿Ok? Explica allí, muy bonito, pero él no dice las cosas que dice el documento. El documento dice cosas que son más interesantes que lo que él dijo y que para nosotros debe tener una gran relevancia para lo que es la iglesia adventista. Así que yo voy a leerles lo que yo traduje del documento. Y ahí dice documento oficial de la Conferencia General presentada a sus colegas católicos romanos. Página 3. Este documento incluye una lista completa bajo 5 categorías de lo que se conoce como la teología sistemática. Agusen en sentido, estamos hablando de la teología sistemática que ellos elaboraron como un arreglo sintético de doctrina, procediendo de la causa al efecto. Para su entendimiento, se incluye una copia de las creencias fundamentales en su forma original. Así que ellos lo presentan en su forma original, la que está expresada en este libro, que muchos lo tienen, pero que ellos lo presentan a sus teólogos católicos, a sus colegas, en una forma de teología sistemática, un arreglo sintético, procediendo de la causa al efecto. Dice, naturaleza de Dios. Eso pueden buscarlo en la página 6. Una lectura de las declaraciones arriba demuestra que con respecto a su doctrina de Dios, que son las 5 doctrinas fundamentales, aquí lo voy a enfocar. La doctrina de Dios incluye la palabra de Dios, la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso incluye la doctrina de Dios, ¿ok? Así que ella dice, dice, una lectura de las declaraciones arriba demuestra que con respecto a su doctrina de Dios, los adventistas séptimo día están en armonía, oigan esto, con los grandes credos de la cristiandad, incluyendo el credo de los apóstoles. No el credo de la Biblia, es un credo llamado los apóstoles, que no tiene que ver nada con la Biblia, es un credo católico de apóstoles. El credo de Nicea, 325, después de Cristo, y la definición adicional de fe respecto al Espíritu Santo alcanzada en Constantinopla, en 381. La cristología adventista, introducida en la declaración sobre el Hijo, doctrina número 4, Dios Hijo, sigue normas cristianas de general aceptación con respecto a la naturaleza de Cristo, afirmando su doble naturaleza divino-humana. Los lectores pueden adquirir este documento en el website del Biblical Research Institute e ir a la sección titulada Interreligious Dialogue, diálogo interreligioso. Yo fui ahí y lo encontré. Ahora, vamos a hacer un análisis. Yo hice acá un análisis. Un análisis simple de esta trascendental declaración formulada por los teólogos de la Iglesia Adventista, presentada a sus colegas católicos durante el diálogo, rinde
el siguiente resultado. Primero, es una presentación basada en principios de la teología sistemática, muy querida por los teólogos de la Gran Babilonia. De Apocalipsis 17:5, el conflicto de los siglos, página 433, 434, y que procede de la causa al efecto, como un arreglo sintético de doctrinas, teniendo como causa principal, ¿qué cosa es la causa principal? El dogma de la Santísima Trinidad, llamado promatista deidad, que en nada difiere de la Trinidad pagana católica. Solo difiere en el título y no en el contenido y sustancia del dogma. Segundo, con respecto a la naturaleza de Dios, los adventistas séptimo día están en armonía con las grandes declaraciones del credo de la cristiandad, incluyendo el credo de los apóstoles, el credo de Nicea 325 AD, y la definición adicional de fe respecto al Espíritu Santo, hipóstasis o persona del Espíritu, alcanzada en Constantinopla en el año 381. Aquí la Iglesia Adventista se identifica con la silla de Babilonia en su aceptación del credo católico. La cristología adventista sigue normas cristianas de general aceptación con respecto a la naturaleza de Cristo, afirmando su doble naturaleza divino-humana. Es decir, los adventistas reafirman su adición al credo católico pagano antes mencionado, el cual presenta a Cristo como una especie con una dicotomía doble, contraria a las Sagradas Escrituras. Cuarto, cualquier referencia a las Sagradas Escrituras brilla por su ausencia en el documento, por cuanto dichos credos tienen su origen en los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, que son formulados, no inspirados, como dice acá, que son formulados, no inspirados, formulados por los concilios dirigidos por los teólogos de la Iglesia Católica Romana, usando términos de la filosofía. Así que el conflicto de los siglos, eran páginas 53 a 28, Dios reveló todo cuanto necesita su iglesia en su santa palabra. Quinto, que el espíritu que anima a estos concilios ecuménicos postbíblicos, es decir, después de que ya se terminó la revelación en Apocalipsis, no es el Espíritu de Dios. Se revela fácilmente en la definición de la misma Iglesia Católica. Acá pueden verlo, en el artículo 251 de este libro que ya hemos hablado anteriormente. El que no ha visto mi video que se titula Nuestra única salvaguardia, les invito a que lo vean. Ahí yo explico en detalle. Pero acá dice, para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, oción, sustancia, hipóstasis, persona, para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué cosa es la Santísima Trinidad? Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 234, define que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de fe. Ahí van a ver a Juan Manuel Fernández cuando él habla de la Trinidad. Él dice que es un misterio incomprensible. Así que se basa en el diálogo, en el catecismo. Allá en el video usted va a ver a Juan Manuel Fernández cuando él habla de su experiencia en Vaticano y al final explica lo que es la Trinidad. Por supuesto, allí él incurre muchos errores porque él no tiene interés ninguno en la palabra de Dios, ni siquiera en el hebreo. Lo vamos a explicar. Yo voy a desarrollar un video después de esto que se titula, que voy a explicar en hebreo, porque estoy estudiando hebreo, cómo en hebreo la palabra se define la palabra Elohim y la palabra Yahvé y Ruach, que se traduce como espíritu, y muchos lo atribuyen a una tercera persona. Todo eso lo voy a explicar yo en el segundo video después de este. Así que este video está dedicado únicamente al diálogo
ecuménico. Dice acá, continúo. Es la enseñanza más fundamental y esencial de la salvación, que no es otra cosa que la historia del camino y los métodos por los cuales el Dios verdadero, único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia y consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Así que, sexto, voy haciendo las conclusiones. Segundo, si todas las doctrinas de ese adventista, si la causa de todas las doctrinas, escuchen esto, si la causa de todas las doctrinas de ese adventista es dogma trinitario, la doctrina más fundamental en la jerarquía de la verdad de fe, esto explica la terrible indiferencia y omisión del triple mensaje evangélico de Apocalipsis 14, 6 al 12, dado por Dios a su pueblo, a su iglesia, que dio origen al movimiento adventista profético el 22 de octubre de 1844. El libro Creencias Adventistas constituye el credo de esta iglesia, que sigue los pasos de Roma, al presentar como la doctrina más fundamental la causa de todas las subsiguientes doctrinas, el dogma católico protestante de la Santísima Trinidad, el cual está enunciado en el credo del Catecismo Católico. Octavo, que la afirmación que la Iglesia Adventista sigue los pasos de Roma no es gratuita. Se deja ver en la misma presentación sistemática de dicha doctrina, como veremos a continuación. Se llama credos por la razón de que normalmente la primera palabra es credo. Yo creo. A los credos se le llama también símbolo de fe. Y así el credo se divide en tres partes, como aquí. La primera habla de la primera persona, Dios Padre, artículo 232. La segunda parte habla de la segunda persona, el Hijo, artículo 238 del Catecismo. Y la tercera parte habla de la tercera persona divina, Dios Espíritu Santo, artículo 243. Estas partes son las tres capítulos de nuestro sello bautismal, artículo 232. El libro 28 de Creencias Fundamentales sigue el mismo patrón en su presentación teológica de la Trinidad. Capítulo 3, Dios Padre. Capítulo 4, Dios Hijo. Capítulo 5, Dios Espíritu Santo. Ahora, hermano, espero que ahora se entienda mejor la declaración del documento de los adventistas, presentada a sus homólogos, los católicos romanos, de que los adventistas están en armonía con todos los credos de la cristiandad. Los credos más importantes que ocupan un lugar muy importante en la vida de la iglesia son el credo o símbolo de los apóstoles, el credo o símbolo de Nicea, Constantinopla, del 325 al 381, incluyendo la definición adicional de fe respecto al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad que se llegó a alcanzar en Constantinopla. Así que, punto 9, la declaración de la Iglesia Adventista, calificando de conversaciones informales entre los adventistas y los teólogos católicos, el encuentro es con toda verdad un diálogo ecuménico. Incluso el que establece el documento que lo presentó el teólogo Walter Reed o George Reed, él dice diálogo, él pone ahí claramente. Yo se lo mandé a ustedes, lo pueden ver. Dice ahí claramente, él pone diálogo ecuménico. Pues eso fue un diálogo. Ahora ellos tratan, como usted ve ahí, a Juan Manuel, no, un diálogo informal, allí, informal, no tenía nada. Así que, tratando de restarle importancia. Pero vamos a ver aquí, ¿qué cosa es el diálogo? Te voy a leer aquí para que ustedes tengan una idea de cosas del diálogo y cómo ellos están metidos, inmersos dentro del diálogo. Dice, el diálogo ecuménico, calificado por los teólogos adventistas como Juan Manuel Rodríguez, de conversaciones informales entre los adventistas y los teólogos católicos. El encuentro en realidad fue un diálogo ecuménico. Es un intento de restarle la importancia y magnitud que tiene el diálogo dentro del contexto
del movimiento ecuménico del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que se sesionó de 1962 a 65, diseñó el diálogo ecuménico como un decreto de iglesia, un decreto que tiene fuerza de ley eclesiástica. Y en este caso específico, el decreto que impone el movimiento ecuménico y el diálogo se llama Decretus Unitatis Redintegratio, unidad reintegradora, sobre el ecumenismo, siendo el movimiento ecuménico todos los pasos tendientes a la reunificación de los hermanos separados con la Iglesia Católica Romana, la cual Cristo fundó sobre la tierra, según ellos, y fuera de ella no hay salvación. Así que el diálogo es el instrumento por medio del cual el movimiento ecuménico realiza el proceso gradual y paciente por parte de los pastores de la Iglesia Católica con vistas a la reunificación religiosa cristiana y no cristiana, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, etc., en torno a la única Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana, la mujer misterio Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y abominación a la tierra, según Apocalipsis 17:5. Aquí voy a leerle, aquí tengo los documentos Vaticano II. Hermano, estoy explicando esto detalladamente, en lo más posible, para que usted pueda entender, porque este es un tema que los hermanos nunca lo han escuchado y nunca se ha presentado. Primero, porque nadie tiene información. Aquí tengo el documento Vaticano II, documento del concilio, entre ellos está el documento Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo. Se llama así en inglés, en latín, Unitatis Redintegratio, unidad reintegradora. Dice aquí, en la introducción, dice, en este movimiento de unidad ecuménica participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto lo hacen no solamente por separado, sino también reunidos en asambleas, en las cuales se oyen el Evangelio y en las que cada grupo llama iglesia suya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de todos, de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo para que el mundo se convierta al Evangelio y se salve para la gloria de Dios. Aquí ahora en la página 1285 hablan de lo que es el diálogo. Ya ahí vemos lo que es el comunismo. Ahora vamos a lo que es el diálogo. Dice, el diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebrados en espíritu religioso, exponiendo cada uno su parte con toda profundidad, la doctrina de su comunión y presentando claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. En tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por la conciencia cristiana, en orden al bien común. Y en cuanto es posible, participan en la oración unánime. Todos finalmente examinan su fidelidad y la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia Católica. Y, como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma. Todo esto, escuchen esto importante, todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco, escuchen esto, para que poco a poco, pasito a pasito, ya eso se está logrando, por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Ahí está todo. Así que el objetivo es celebrar la Eucaristía como símbolo de unión en orden a la unidad de la única iglesia, la unidad que Cristo dio a la iglesia.
del principio y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica y esperamos crezca de día en día hasta la consumación de los siglos. Así que ya aquí hemos definido lo que es el comunismo y lo que es el diálogo. Vemos que la Iglesia Adventista, bueno, revisen esto de principio, porque yo quiero presentar los pasos. Acá ya presenté. Primero se crea en el año 1920, después de Ellen G. White murió, todo cambió. Se crea una nueva organización, se crea una plataforma, una política de trabajo 075, con vista a la unidad ecuménica, en la cual dice que todos los cristianos de todas las iglesias son vías que Dios usa para la proclamación del mensaje. Así que ahí no hay mensaje de tercer ángel, no lo hay. Yo les mandé a ustedes esa declaración formal, la pueden ahí buscar cuando yo le mando este video y le mando otras informaciones adicionales por correo electrónico a cada uno de ustedes. Me he tomado ese trabajo. Allí van a ver en el PDF definido lo que es el diálogo, lo que es la política de trabajo 075. 075 de la política de trabajo de la conferencia del año 1926. Entonces ya expliqué, hermanos. Acá hay otra parte que quiero hablar. Ya hablé del diálogo, del movimiento ecuménico. Ahora vienen los pasos hacia la unidad. Pero el Concilio Vaticano II exige una renovación de alma, la oración en común, el diálogo entre teólogos y los encuentros entre cristianos. Así que el diálogo ecuménico celebrado por la Iglesia Adventista con los católicos en Vaticano en el año 2002 o 2002, en el año 2000, por eso duró hasta el año 2002. No fue casual. Yo les mandé a ustedes una información que vale oro. Les mandé ahí los nombres de los 4 delegados que asistieron al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, como les expliqué, le sesionó del año 1962 a 65 y fue convocado por Pablo VI. Juan XXIII murió, después vino Pablo VI. Continuó el diálogo. Allí fueron invitados 4 adventistas, entre otros grupos de evangélicos. Esos 4 adventistas fueron Arthur Maxwell, que ya murió, John Cottrell, ya murió, otro que murió que era ingeniero, y el único que queda es B.B. Beach, que fue el que participó de este otro diálogo y que le ha hecho a lo largo de todo el siglo XX las uniones ecuménicas y las relaciones con el Vaticano y las entrevistas con el Papa. Ha sido B.B. Beach, todavía está vivo. Entonces, 4 delegados al Concilio Vaticano II. ¿Para qué fueron? ¿Para sentarse allí? No, hermano. Después que terminó el Concilio Vaticano II, B.B. Beach se convierte en secretario de las comunidades cristianas mundiales y continuó el proyecto del diálogo ecuménico. Así que los adventistas allí, lejos de participar, sentados allí, se movieron activamente a participar en ese diálogo. Así que vemos que la iglesia adventista es falsa. Ellos no van ahí informalmente. Ellos participan activamente del diálogo y son parte del diálogo. Otra cosa, escuche esto, las iglesias que no participan son consideradas sectas, no cristianas. Como el caso de los testigos de Jehová, no participan de ninguna de esas maniobras, ni tampoco tienen participación en Naciones Unidas, ni van a ninguna parte. Ellos son un poquito cerrados, tienen diferentes creencias, por supuesto, tampoco son cristianos. Pero bueno, el caso de ellos es que marcadamente no participan del diálogo ecuménico y no van a ninguna parte. Cosa que los adventistas deberían haber hecho, pero no lo hacen. Así que los adventistas han metido de lleno, eso digo ustedes para que no se engañen, cuando vean el diálogo de este señor ahí que dice, no, que vamos informalmente, y que fue una oportunidad de Dios. Dios no provee eso, ¿no? Dios no provee ninguna unión ecuménica, hermano.
Dios no ha metido a esta iglesia en el ecumenismo. Ellos se han metido por sí mismos. Ellos han tocado a las puertas de Babilonia para que le abran las puertas, para que la reconozcan como una hija más. Así que tocan la puerta diciendo, acéptenme. Eso ocurrió en el año 55, con diálogo de los adventistas con los evangélicos, Walter Martin y Donald Marhouse. Observen esto. Todavía no había diálogo ecuménico, que fue en el año 62, y ya la iglesia adventista estaba haciendo diálogos con los evangélicos, y cambió su doctrina allí, en el año 62, al 65, perdón, el 55 al 56. Y después participan en el Vaticano II, 4 adventistas, que ya le di su nombre y que yo le mandé ahí la información, lo pueden ver los nombres en el documento de PDF de los 4 adventistas que participaron en el diálogo ecuménico y cómo ellos continuaron su actividad después, pues ya murieron, pero el único que queda vivo es B.B. Beach y cómo B.B. Beach se convirtió en el baluarte del movimiento ecuménico adventista en el Vaticano. Incluso una revista adventista le llama Estadista Adventista, que ya tengo acá, una revista adventista que se dedica a cómo B.B. Beach, Beverly Beach, le llaman B.B. Beach, se entrevistó con el Papa Juan Pablo II, ahí está la entrevista y la foto. Ok, hermano, así que una parte importante que quiero destacar, terminar, es que el Papa usa una frase, servidor de la humanidad. Servidor de la humanidad, así como el Papa es Papa de Roma, y lo fue, y lo son todos los delegados, como es el actual Papa Francisco, es un servidor de la humanidad. Declara humanismo. Ustedes ya han visto ya la encíclica del Papa Francisco. Las encíclicas, todas conllevan un sentido de humanidad, como Tutti Fratelli y otras más que lo llama a la unidad universal de los hermanos, en vista a la unidad, beneficio del bien común y dejando las diferencias. Tutti Fratelli, en italiano, todos somos hermanos. Quiero decir que es lo mismo que decir comunismo. Así que la preocupación por el restablecimiento de la unidad añade a la iglesia entera, tanto los fieles. La tarea, dice el artículo 856 del Catecismo, la tarea misionera implica el diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Esto incluye el conocer mejor, aprender cuánto de verdad y de gracia se encuentra entre las naciones, incluye también consolidar, unión, consolidar, completar y elevar la verdad y purificarlo del error. Esto explica, quiero hablar aquí un poco de la misión global. La iglesia adventista tiene una misión global. ¿Ok? Muchos no tienen idea de cómo funciona eso. Quiero explicarle acá de acuerdo a lo que dice el website de la misión global. Dice, la misión global adventista ha creado centros de estudios para las religiones orientales y el postmodernismo y materiales didácticos. En eso un especialista, Ganuna Diop, un especialista, yo tengo ahí el video que le explica todas las religiones. Yo tengo ahí los videos, 5 videos dedicados a cómo lo explica cada religión. Es un especialista, es un especialista en ecumenismo, Ganuna Diop, el moranito. Ok, esto incluye, la misión global incluye el postmodernismo y materiales didácticos para entender mejor a dichos grupos sociales y culturales con el propósito de unificar la iglesia adventista con los diferentes sistemas religiosos mundiales. Ahora tiene una parte aquí que habla de los 10 mandamientos. Él no habla de eso. Él dice una oportunidad, dice Juan Manuel Rodríguez, una oportunidad de exaltar el nombre de Dios, una oportunidad maravillosa. Ahora, él no explica lo que dice el documento. El documento dice algo terrible. Y cuando yo lo leí, honestamente, me quedé abismado, porque yo nunca había escuchado eso. Yo no soy un adventista. Yo no había escuchado esa palabra. Sin embargo, los hermanos la oyen y parece que ya están tan adaptados a eso que incluso dice, está bien.
y es que los 10 mandamientos no es un medio de salvación. Mira aquí. Los 10 mandamientos no es un medio de salvación. Dice, el documento es parte del documento que se publicó, los adventistas, el tema del sábado. El documento expresa así: hace mucho tiempo, criticados severamente en algunos lugares, no dice de dónde, los adventistas en realidad sí promueven la observancia de los mandamientos, pero no como un medio de salvación. Vean, lo hizo rayado en rojo. Esta última observación hecha al final del párrafo del documento es significativa para mí, por cuanto esta iglesia adventista del séptimo día no se atrevía a pronunciarla antes. Nacido y criado en un hogar adventista, relacionado íntimamente con las creencias características de esta iglesia, jamás escuché esta declaración de labios de ningún orador, ministro o pastor adventista. Cuando la escuché fue en el año 82, por primera vez, en la iglesia hispana de West New York, New Jersey, un sábado en la hora regular del culto, a las 10, a las 11. El pastor invitado estaba precedido de una aureola de recomendación procedente de la conferencia regional. Él dijo textualmente: por mucho que observemos la ley, esta no nos salva, despojando así la ley moral de su carácter de origen divino y la única prueba infalible de carácter cristiano, lo único que llevaremos al cielo. Esta se reduce a una mera regulación humana. Nadie se atrevió en dicha iglesia, nadie se alteró. Yo estaba viendo los rostros. Nadie se alteró. Antes es que ella le dice, hermano, ya la iglesia está como anestesiada con los pastores. Todo lo que dicen, está bonito, qué bonito, aunque digan barbaridades. Está bien, amén. Así que años antes, en la iglesia hispana de Williamsburg, algunos años más tarde, en Brooklyn, el anciano y algunos miembros de la iglesia expresaron al pastor de turno su rechazo, quien hizo la misma declaración en la hora de culto, que no aceptaban esa nueva corriente, la nueva teología. Yo fui testigo de eso, yo fui testigo porque era miembro de su iglesia. Y por supuesto me alarmé al escuchar esta declaración otra vez. Esto fue algunos pocos años después. Ya no era un pastor aislado, sino ya era el folleto de la escuela sabática, el que contenía de manera explícita la nueva corriente teológica de la conferencia. El primer anciano, algunos miembros, entre ellos yo, expresamos nuestro rechazo a la introducción de esa nueva teología y terminamos separándonos de la iglesia. Nos sentimos defraudados y traicionados por la organización. Dice, la ley no nos salva, ¿será cierto? Vamos a lo que dice acá el pastor George Knight, pastor muy reputado de la iglesia adventista. Dice acá, generalmente, escribe, los cambios teológicos traen dolor a los involucrados, pero varios individuos responden de diferentes maneras, como Andresen, el pastor Andresen, un viejito que en los días de las conversaciones con el evangélico, él protestó porque vio que había algo raro ahí que no cuadraba con respecto a la declaración de que la expiación se hace no en el santuario, sino ahora en la cruz. Él se alarmó y publicó un libro que se llama Carta a la Iglesia. Él, dice acá el pastor George Knight, Andreasen eventualmente se acomodó a la nueva teología. La nueva teología. Es importante eso. Se acomodó a la nueva teología. Así que lo que se está enseñando es la nueva teología de la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque esos cambios son cambios que se hicieron, que dieron marcha atrás a todas las creencias adventistas sostenidas en los principios, artículos de fe fundamentales de la Iglesia Adventista, que no son estos. Esto fue en el año 1988, que se introdujo por primera vez, no, se introdujo la Trinidad.
en el año 1931, Iglesia Adventista, y acá en el año 1988 por primera vez se incluye como parte de las creencias fundamentales. Así como con el paso del tiempo, la Iglesia ha ido gradualmente introduciéndose más y más en las redes de Roma. Es decir, participa activamente en el diálogo ecuménico, ya no de una forma, como dicen acá, informal, sino de una forma regular, porque tienen que hacerlo. Si no lo hacen, catalogado como secta, porque eso es parte, como expliqué, es parte del diálogo ecuménico aprobado por el Concilio Vaticano II bajo el decreto Unitatis Reintegratio, que lo tengo aquí. Búsquenlo, hermano, y léanlo. Miren, miren. Unitatis Reintegratio. ¿Sobre qué? Sobre el ecumenismo. Así que se fue un nuevo acuerdo con el Concilio Vaticano II, que debía la Iglesia unirse y formar un diálogo entre expertos, con vista a la unidad común de la única Iglesia, hacia la unidad de la única, hacia el fin de la unidad, hacia la única Iglesia que Cristo fundó sobre la tierra y que ellos dicen que se llama la Iglesia Católica Romana. Así que la Iglesia Adventista, hermano, esto es serio. Si usted analiza todo esto como ya han analizado, vemos que se ha ido gradualmente incorporando pasito a pasito, pero firmemente, hacia la unidad ecuménica de Roma. El último video que yo mandé allí aparece cuando la Iglesia firma el documento con el Vaticano de unidad del Papa. Allí se libró una iglesia en Roma y ahí está, allí el delegado adventista que dice: nosotros somos adventistas séptimo giorno, séptimo día, y firmamos el documento, y ahí aparece la firma de él. Ahí ya lo mandé. Es el último paso que yo he visto que se ha dado, es más serio. Es decir, que ya estamos en el camino de que ya la Iglesia Adventista ha firmado un contrato con el Papa, que pueden ver ahí en video, cortesía de un hermano. Y ese video ahí se ve claramente cómo el pastor adventista firma el documento y expresa la unidad entre un grupo de líderes cristianos. Estamos allí en una iglesia católica en Roma, Italia. Así, hermano, así que la conclusión es: si ya la iglesia ha dado esos pasos, ¿qué se espera? Usted que tiene en mente y ha leído los libros de Ellen G. White y está siguiendo de una forma, digamos, meticulosa, como yo, estas noticias, así que analice este video que le estoy dando y analice todos los documentos que yo le mando y llegue a una conclusión. La conclusión es nuestra única salvaguardia. Aquellos que no hayan visto, vean mi video que se llama Nuestra única salvaguardia, Leonardo. Así se llama. Véanlo allí en YouTube. Allí yo explico claramente nuestra salvaguardia contra qué. En la página 653, y repito, dice Ellen G. White en el libro El conflicto de los siglos, página 653, pero Dios tendrá un pueblo en la tierra. Así que es diferente a una unión ecuménica que se plantea acá en el libro y que los adventistas están soñando. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. No esto. Ahora los adventistas sostienen esto. No va a ninguna parte. Deben sostener esto. Y no sostenerlo aquí, porque vamos a ser probados. Repito, Dios tendrá, pueden leerlo, conflicto de los siglos, página 653. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra, como estandarte, norma de todas las doctrinas y base de toda reforma. Así que esto no es la base de doctrinas, base de todas las doctrinas y base de todas las reformas.
Esto requiere un paréntesis. Reforma. Muchos hablan de reforma en la iglesia. Vamos a hacer una reforma, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, vamos a orar. Y se reúnen en ayuno, en días de vigilia. Y es muy bonito, pero salen de allí y se olvida. Se olvida que la reforma está aquí en la Biblia. No puede haber una reforma sin Biblia. La Biblia es la base de reforma. Dice la Ellen White, la Biblia, la verdad presente para hoy, la Biblia. La verdad presente para hoy. Estudia la Biblia. Así que ella continúa. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos de Nicea y el estero de Constantinopla, ni los credos que la Iglesia Adventista ha ratificado. Y quiero después hablar un poquito más de qué significa ratificar el credo. De concilios tan numerosos y diferentes como son, nada de eso, ni la voz de la mayoría, nada de eso sirve o debe ser considerado como evidencia en contra o favor de cualquier doctrina. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla a Dios. Hace que el pueblo considere como guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar la Biblia, para saber si por sí mismos cuáles son los deberes. Dirigiendo entonces la mente, la inteligencia de esos mismos líderes, guía también, entonces pueden caminar las multitudes, pueden manipular las multitudes a su antojo. Quería hablar, así que claramente vemos acá que la Iglesia Adventista ha hecho una declaración que está de acuerdo con todos los credos, incluyendo el credo de Nicea y de Constantinopla. Así que, ¿qué pasó en el concilio de Nicea? Que la Iglesia claramente aquí dice que está de acuerdo. Allí llegó a un acuerdo de que Cristo es consustancial al Padre. Eso es serio. Indica que aquí, de acuerdo al credo, Cristo es una sustancia, como el Padre lo es. Eso echa por tierra la Biblia. Y lo que dice Ellen G. White, y lo que dice la Biblia con respecto a quién es el Padre, quién es el Hijo, y a punto. No hay, qué cosa es el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es? No que sea una tercera persona, sino qué cosa es, de acuerdo a la Biblia, el concepto de Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que como el Espíritu Santo se definió en el año 381, observen, otra cosa, se definió, es decir, no estaba definido, se definió el Espíritu Santo en el año 381 después de Cristo. Así que eso no está en la Biblia, en ninguna parte. Los discípulos no hablaron sobre eso, no creían en eso. Así que eso es producto del diálogo ecuménico, eso es producto del concilio de iglesia. Eso fue producto de los concilios de iglesia católica, que elaboró esas doctrinas que hoy son la base del movimiento ecuménico y que todos aquellos que no lo aceptan no son cristianos. Por eso hay que quererla. Hay que quererla como base para decir soy cristiano. Si yo no lo acepto, dice aquí, página 250 del catecismo. Durante los primeros siglos, la iglesia formula, observa, no inspira, formula, no inspirado por Dios, formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia como para defenderla contra los errores que la deforman. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados, concilio antiguo, el concilio de Nicea y Constantinopla, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia. Ayudados. Así que vemos que fue ayudado por los padres y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Ahora, en la página 251 habla de la formulación del dogma de Trinidad. Habla de que fue creada necesaria una tecnología propia, una terminología como sustancia,
Por eso se llama que Cristo es consustancial. Eso es una terminología completamente ajena a la Biblia. Consustancial indica que es una sustancia. Y también el Espíritu Santo es una sustancia. Se definió, observa que se definió como una persona en el año 300. Así que la Biblia no tiene que ver nada con la Biblia. Ellos, los teólogos, llegaron a la conclusión de que el Espíritu Santo es una tercera persona. Observe que el concilio de Nicea no se trató del Espíritu Santo, se trató solamente de la homucía, de la sustancia consustancial de el Hijo con el Padre. Y termina en una línea, creemos en el Espíritu Santo. Ahí terminó el concilio, la confesión del concilio de Nicea. Pero en el año 381 se amplía ese concepto y se constituye, se define la hipóstasis del Espíritu Santo, una tercera persona consustancial al Padre y al Hijo. Así que vemos que los tres forman una unidad de sustancias, en lo cual una sustancia que están en todas partes. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? En todas partes. Yo tengo conmigo el libro Creencias de los Adventistas, séptimo día. Aquí habla de que Dios está en todas partes. Aquí está. Búsquenlo en la página 31. Acá también, búsquenlo. Este es el antiguo y este es el nuevo. Me gusta el nuevo porque es más actualizado, pero es lo mismo. Esa doctrina no ha cambiado. Esa doctrina fundamental de la Iglesia Adventista no ha cambiado. Lo que cambió fue el dogma con respecto al niño hoy. Pero dice acá, Dios es omnipresente, por lo cual trasciende toda la limitación de espacio. No obstante, se halla enteramente presente en cada parte del espacio. Es eterno, excede los límites del tiempo y sin embargo se halla plenamente presente en cada momento del tiempo. Más arriba, en los atributos de Dios, dice, los escritores sagrados proveen información adicional acerca de la esencia de Dios. Eso es falso. Ninguno de los escritores del Antiguo Testamento, ni que fueron inspirados por Dios, hablaron de una sustancia. Presentan a un Dios inmortal, el eterno, Yahvé, que después mi segunda parte, quiero dedicar un tiempito, el segundo video, a explorar el nombre de Elohim y qué significa cuando conversa con Moisés en Éxodo 3. Así que por favor lean Éxodo 3, que lo vamos a analizar en un video que voy a hacer después de esto. Ese es de acuerdo al plan que Dios me ha inspirado. Voy a analizar con ustedes porque yo estudio hebreo. Vamos a analizar qué significa Elohim, si es uno, dos o tres, y qué significa Yahvé, de acuerdo a lo que es el Génesis capítulo 3, que ahí se presenta Yahvé a Moisés, y dice, mi nombre es Yahvé, Ayé, yo soy el que soy, Yahvé. Dile a tu pueblo, Yahvé te manda. Así que vamos a analizarlo y vamos a analizar quién es el que dio la ley. Pero por lo pronto acá, volviendo al tema, habla de que los escritores sagrados proveen adicional información acerca de la esencia de Dios a través de sus testimonios relativos a los atributos divinos, tanto como los que son comunicables como los incomunicables. Y aquí dice que Dios es omnipresente, por lo cual trasciende toda limitación de espacio. ¿Está bien? Eso es serio, léalo bien. Quiere decir que Dios está en todo el espacio. ¿Ese es Dios? Dios es omnipresente, por lo cual trasciende todo el límite de espacio. Es decir, que todo el espacio de aquí, es decir, esto es Dios, yo estoy aquí. Dice claramente, no obstante, se halla enteramente presente en cada parte del espacio. ¿De serio? Léalo bien. Quiere decir que Dios está en todas partes, en el espacio. El espacio es todo lo que hay
que me separa a mí. Este espacio, ahí está Dios. Excede los límites del tiempo y sin embargo se ve presente en cada momento del tiempo. Y en la página 35 dice, no hay distancia, ya hasta el último ya, que yo pueda llegar a ver de tanta terrible filosofía. Dice acá, no hay distancia entre las personas del Dios Trino. No hay distancia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay distancia. Todas son divinas y sin embargo comparten sus cualidades y sus poderes divinos. En las organizaciones humanas, la autoridad final descansa sobre una persona, el presidente, un rey, un primer ministro. En la deidad, la autoridad final reside en sus tres miembros. ¿Está oyendo? Repito, en la deidad, la autoridad final reside en los tres. Eso echa por tierra Zacarías 6, 2 y 3. Léalo. Yo voy a hacer ese tema y voy a mencionar lo que Ellen G. White dice con respecto a Zacarías 6, 12 y 13 y después lo vamos a analizar meticulosamente qué significa esa palabra consejo de paz en hebreo. Vamos a analizar el hebreo y vamos a llegar a conclusiones bíblicas, no teológicas, bíblicas, de qué cosa es el consejo de paz y cómo Ellen G. White lo menciona en varios libros, Práctica Profeta, Deseo de toda la gente, Primero Escritos, Ministerio de Curación. Ella menciona ese consejo de paz que los teólogos le tienen un terror. ¿Por qué los teólogos le tienen terror? Yo me he ocupado de investigar esto y ningún teólogo se atreve a mencionar Zacarías 2.13, 6, Zacarías 6, 2, Zacarías 6, capítulo 6, versos 2 y 13. ¿Por qué? Porque allí se menciona categóricamente y únicamente dos personas eternas, el Padre y el Hijo. Por eso que Ellen G. White, para concluir, ya me menciona continuamente 1 Corintios, y busquen porque ese texto es el texto fundamental de los adventistas históricos. 1 Corintios capítulo 8, versos 5, 6 y 7. Porque hay en Pedro no tenemos más de un Padre. Capítulo, verso 6. No tenemos más que de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Mas en no todos hay esta ciencia. Es decir, no todos tienen ese conocimiento. Desgraciadamente los adventistas no tienen ese conocimiento. Aunque se refiere a los ídolos, sin embargo, ahí certifica y define la creencia. Dice claramente, nosotros, vamos a analizar el verso 6, 1 Corintios 8, verso 6. Nosotros, empero, dice aquí claramente Pablo. ¿Qué indica nosotros? Usted va a plural, nosotros. ¿Qué indica ellos? Pablo y se incluye a todos los creyentes. Cuando dice nosotros, se refiere a los cristianos que creían en ese. Y por supuesto los judíos también. Los judíos, aunque no creían que Cristo era el Hijo de Dios y no creían en muchas cosas, tenían el concepto y tienen de que Dios era uno solo. Eso lo vamos a estudiar en el próximo video. Con la ayuda de Dios voy a examinar esos detalles, explorar qué cosa es el Dios único, qué cosa es Ejad. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad. Ejad en hebreo uno. Y así que Dios es uno, no tres. Allí Juan Manuel Rodríguez dice que son tres en uno. Pero bueno, acá volviendo al capítulo 8 de Corintios, capítulo 6, tenemos, así que nosotros no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Después vamos a estudiar Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y en contexto de qué pensaban o qué opinaban los escritores bíblicos como Juan y Pablo y Pedro con relación a el Elohim o Jehová. Hermanos, hasta aquí he llegado. Muchas gracias por escucharme.
Este video lo voy a subir a YouTube y se los mando a ustedes para que puedan analizarlo. Si tienen alguna duda, me llaman a mí. Yo tengo toda la información acá. Mi teléfono es 601-622-9018. Leonardo, ha sido un placer entregar este video. Que Dios lo bendiga, ahora y siempre. Amén.